¿Una alumna adolescente se enamora de su maestra? Hoy esa frase escandaliza a mucha gente, pero imagina eso en México de 1951. En una sociedad profundamente conservadora, religiosa y obsesionada con la moral femenina, Muchachas de Uniforme se atrevió a mostrar algo que prácticamente ni siquiera podía pronunciarse en la pantalla del cine. Literal. Y lo más loco es que la película jamás habla directamente de la sexualidad. Nunca usa la palabra lesbiana y nunca convierte el amor en algo físico. Pero aún así, incomodó tanto que en México apenas permaneció 2 semanas en cartelera. Dirigida por Alfredo B. Crevena y escrita por José Revueltas, Muchachas de Uniforme es la adaptación mexicana de una historia alemana basada originalmente en una obra de teatro, escrita por Christa Winslow. La historia ya había tenido versiones famosas en Alemania, en 1931 y en 1958. La primera es considerada una de las primeras películas en la historia que habla del deseo femenino entre mujeres. Pero la versión mexicana cambia muchísimo el contexto. Mientras que en Alemania la historia ocurre en un internado estricto, aquí prácticamente parece un convento. La adaptación mexicana se siente todavía más reprimida. Todo está atravesado por religión, disciplina, culpa, obediencia y control sobre el cuerpo femenino. Eso tiene sentido si pensamos en el México de los años 50, una época donde el cine mexicano constantemente hablaba de mujeres correctas, los castigos morales para las que no lo eran y personajes con comportamiento femenino ideal. De hecho, Crevena también dirigió películas como Quinceañera y Teresa, historias donde estos personajes viven atrapados entre deseo, culpa y presión social. Además, Crevena había huido de Alemania años antes del nazismo, algo interesante considerando que terminó adaptando una historia originalmente alemana, sobre autoritarismo y control. Y la protagonista es Manuela, interpretada por Iracema Dilian, una joven huérfana enviada a un colegio religioso femenino extremadamente rígido. Desde que llega, la película deja claro que el lugar funciona más como un sistema de control que como una escuela. A las alumnas las corrigen mojando el cabello si se hacen churros de peinado, así como control en el uniforme y su forma de ser. Las reglas abdominan absolutamente todo: cómo caminar, cómo sentarse, cómo hablar y cómo comportarse. El uniforme femenino sigue siendo un símbolo importantísimo porque elimina la identidad, donde el convento se transforma en una prisión elegante para las chicas. De hecho, la película constantemente encierra a las alumnas entre rejas, sombras, ventanas, barrotes y puertas enormes. La fotografía usa claroscuro muy marcado, contrastes fuertes y muchísimas sombras negras que hacen que el colegio se sienta sofocante. Y además, la cámara utiliza muchísimos close-ups hacia Manuela, que hacen que conectemos emocionalmente con ella casi todo el tiempo, porque la película realmente quiere entender su soledad. Ella es sensible, insegura y desesperadamente necesitada de afecto. Entonces en la historia aparece Lucila, la maestra joven del colegio interpretada por Marga López. Lucila no es rebelde ni rompe las reglas completamente, pero sí trata a las alumnas con más cariño y con más paciencia que el resto de las autoridades del convento. Y Manuela se obsesiona emocionalmente con ella, la admira, la busca constantemente y necesita su atención, como un tipo de amor platónico adolescente. De hecho, su amor ni siquiera puede nombrarse directamente en pantalla. Literal, llegan a taparse los labios para que ni siquiera podamos verlo. Y precisamente, esto termina siendo un reflejo de la época. Algo muy interesante es que los hombres casi no aparecen físicamente, pero aún así controlan este universo, existiendo como una autoridad invisible. Padres, sacerdotes o parejas de los personajes que intentan controlarlas. Es un mundo completamente femenino gobernado por las normas masculinas. Y dentro de ese encierro, las alumnas crean una dinámica muy interesante entre ellas. Hay rivalidades, amistades, burlas, protección y rumores. Algunas alumnas incluso hablan de embarazos y escándalos, temas bastante fuertes para la época de 1951. Y honestamente, la dinámica entre el grupo recuerda muchísimo a películas posteriores como Hasta el viento tiene miedo, donde un internado femenino termina convirtiéndose en espacio de tensión emocional constante. También destaca muchísimo la figura de la madre superiora, quien destaca por su dureza y obsesión con la disciplina. Nunca es presentada como monstruo exagerado, pero sí como alguien incapaz de entender emocionalmente a las alumnas, enfocada en el rigor de obedecer las reglas y a la autoridad. Y ahí está gran parte de la tragedia de Manuela. Vive en un lugar
donde el cariño prácticamente parece prohibido. De hecho, en comparación con las adaptaciones alemanas, estas terminan siendo más directas emocionalmente. La mexicana suaviza bastante el subtexto romántico y elimina varios diálogos para así evitar la censura. Se filmó a partir del 9 de noviembre de 1950 en los estudios Tepeyac y se estrenó el 31 de mayo de 1951 en el Cine México. Y cuando se estrenó, Muchachas de Uniforme tuvo una recepción complicada en México. La sociedad conservadora de los años 50 reaccionó incómodamente a la película, y su paso por cartelera fue muy corto, pero con el tiempo terminó convirtiéndose en una obra importantísima para el cine mexicano y para la representación queer en Latinoamérica. Y honestamente, eso hace todavía más interesante verla hoy, porque en 1951 el cine mexicano, clásico de oro, ya estaba tocando temas que Hollywood casi siempre evitaba. Y aunque en esta adaptación también existe un castigo innecesario, Manuela termina emocionalmente destruida por un sistema incapaz de permitir afecto fuera de las reglas establecidas. Y eso hace que la película siga siendo efectiva, porque se sigue sintiendo incómoda incluso décadas después. No porque sea explícita, sino porque muestra cómo una institución puede convertir el cariño en algo que debe reprimirse. ¿Y tú, ya la viste?